¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una técnica agrícola que es realmente fascinante, una que trabaja casi en secreto, bajo nuestros pies, para resolver un problema gigantesco. Estamos hablando del drenaje topo. Y bueno, para empezar, hay que hacerse esta pregunta, porque cuando el agua se acumula y no tiene a dónde ir, no es solo un charco de lodo, es en realidad una crisis silenciosa que ocurre bajo la superficie y que tiene consecuencias enormes para la agricultura. Bien, vamos a profundizar en esto. El problema central es lo que se conoce como encharcamiento, que, dicho de forma simple, literalmente ahoga a las plantas desde abajo, desde la raíz, impidiendo que puedan tomar el oxígeno y los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Y esta es la cruda realidad. El agua que se queda estancada asfixia las raíces, frena por completo el crecimiento y en el peor de los casos puede arruinar una cosecha entera. O sea, es una amenaza directa a la supervivencia de cualquier cultivo. Pero a ver, ¿y si existiera una forma de crear toda una red de drenaje invisible sin tener que hacer zanjas ni instalar tuberías que cuestan una fortuna? Bueno, ahora vamos a ver una solución súper ingeniosa que de hecho imita el trabajo de un topo. Aquí lo tienen, les presento al protagonista de este análisis, el subsolador con topo. Es un implemento agrícola diseñado para un propósito muy pero muy específico, crear una red oculta de canales de drenaje directamente dentro del suelo. Y su funcionamiento es de una simpleza increíble. Primero, una cuchilla vertical, el vástago, rompe la compactación profunda del suelo. Justo detrás, una punta que tiene forma de bala, el topo, pasa por esa grieta y va compactando la tierra a su alrededor, formando un túnel firme por donde el agua puede escapar. Entonces, cuando esta técnica se aplica de la manera correcta, los beneficios son espectaculares. Porque no solo soluciona el problema del agua, sino que también mejora la salud general del suelo a largo plazo. Las ventajas, a grandes rasgos, se pueden resumir en tres pilares clave. Es un método muy eficiente para sacar el agua, es muchísimo más económico que los sistemas de drenaje tradicionales y con el tiempo ayuda a que el propio suelo se vuelva más permeable y más sano. Ahora, si desglosamos un poco más esos beneficios, vemos que el sistema no solo drena, sino que las grietas que crea mejoran la infiltración de agua. Conecta el área de las raíces directamente con el canal de salida, lo que es clave. Es perfecto para suelos pesados, esos que son muy arcillosos. Y claro, al no necesitar ni zanjas ni tuberías, el costo se reduce drásticamente. Pero aquí viene la gran complicación, el pero de toda esta historia. A pesar de lo simple que parece, esta herramienta tiene unas reglas increíblemente estrictas para funcionar. Y no son sugerencias, son requisitos obligatorios. Esta frase de verdad lo resume todo. El éxito o el fracaso del dren topo no depende tanto del operador o de la máquina. Depende casi en su totalidad de si el suelo tiene las características exactas para mantener la forma del túnel. Regla de oro número 1, la arcilla. El suelo necesita tener como mínimo un 35% de arcilla. ¿Y por qué? Porque la arcilla funciona como un cemento natural, es lo que le da cohesión al túnel y evita que se venga abajo. Si tiene menos de eso, el canal simplemente va a colapsar casi de inmediato. Segunda regla, la gravedad tiene que ser nuestra aliada. El terreno debe tener una pendiente mínima de 0.4%. Sin esa pequeña inclinación, el agua se quedaría estancada dentro de los mismos túneles, sin tener a dónde ir. No serviría de nada. La tercera regla es un equilibrio súper delicado, casi como caminar en la cuerda floja. La humedad del suelo tiene que estar en un rango muy específico, entre el 40 y el 80%. Si está muy seco, el suelo se va a quebrar en lugar de compactarse. Y si está muy húmedo, bueno, se convierte en lodo y el túnel se cierra en el momento. Y por último, la operación misma. La velocidad del tractor debe ser constante, más o menos a unos 3 km por hora. Si el equipo se detiene, aunque sea por un segundo, la presión del suelo puede hacer que el túnel se derrumbe por dentro, creando un tapón que bloquea todo el sistema. Esta tabla nos da una idea muy clara de lo exigente que es esta técnica. No solo se necesita un montón de arcilla, sino que también hay un límite para la arena, que no debería pasar del 20 o 30% porque debilita toda la estructura del túnel. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es cómo vemos los dos resultados completamente opuestos. Con la humedad correcta se consigue un túnel estable, duradero, perfecto. Pero si nos salimos un poquito de ese rango, el resultado es un fracaso total. O el túnel se derrumba, o peor, compactamos todavía más el suelo empeorando el problema original. Y por si fuera poco, además de las condiciones del suelo, hay otros riesgos.
El paso de maquinaria pesada por encima puede aplastar los canales. Como ya dijimos, detenerse durante el trabajo es fatal. Y finalmente, hay que saber que estos túneles no son para siempre. Con el tiempo, el propio suelo los va cerrando y hay que volver a hacerlos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues que el drenaje topo no es una solución universal, no es para todos. Es más bien una herramienta de especialista, una que solo se debe usar cuando todas, y repito, todas, las condiciones son absolutamente perfectas. Al final, el balance es este. Cuando funciona, la recompensa es enorme. Un drenaje súper efectivo a un costo muy bajo. Pero el riesgo de que todo salga mal es igual de alto si se ignora una sola de estas reglas de oro. Es en esencia una apuesta calculada contra la propia naturaleza del suelo. Y con esto cerramos. ¿Qué podríamos pensar? ¿Es el drenaje topo una solución brillante y perfecta para el suelo encharcado? ¿O es más bien una apuesta muy arriesgada donde el terreno siempre, siempre tiene la última palabra? La respuesta al parecer está en la propia tierra.